Hola a todos los amigos del canal, estamos revisando en este video la lectura del Código de Procedimiento Civil. Ya avanzamos al libro tercero que corresponde a los juicios especiales. En el video anterior revisamos todo el libro segundo que corresponde al juicio ordinario. Vamos a revisar el primer título de este libro que corresponde al juicio ejecutivo y las obligaciones de dar. Y en este video precisamente solo vamos a analizar el procedimiento ejecutivo. El artículo 434 señala cuáles son los títulos ejecutivos y nos dice que el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Número 1, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Número 2, copia autorizada de escritura pública. Número 3, acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. Número 4, a instrumento privado reconocido, judicialmente mandado a tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no haya puesto tacha de falsedad de su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. Tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio, pagaré o cheque respecto al obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial de registro civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario. Número 5, la confesión judicial. Número 6, cualquiera títulos al portador o nominativo legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y estos, en todo caso, con los libros talonarios. Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución, la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio. Y número 7, cualquiera otro título en que las leyes den fuerza ejecutiva. El artículo 435, por su parte, señala las gestiones preparatorias de reconocimiento de firma y confesión de deuda. Nos dice que si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a audiencia dentro del quinto día contado desde la fecha de la última notificación con el fin de que practique estas diligencias. La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser actualmente exigible y contar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. El juez de oficio no dará curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos previstos en el inciso segundo. Si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. El artículo 436 señala el efecto del reconocimiento de firma y nos dice que reconocida la firma quedará preparada a la ejecución aunque se niegue la deuda. El artículo 437 señala la obligación actualmente exigible y dice que para que proceda la ejecución se requiere además que la obligación sea actualmente exigible. El artículo 438 señala el objeto de la ejecución y dice que la ejecución puede recaer en número 1 sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor. Número 2 sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su evaluación por un perito que nombrará el tribunal. Número 3. Sobre la cantidad líquida de dinero o de un género determinado cuya evaluación puede hacerse en la forma que establece el número anterior. Se entenderá la cantidad líquida, no solo la que actualmente tenga esa calidad, sino que también la que pueda liquidarse mediante simple operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. El acreedor expresará en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución. Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresan en otras disposiciones de este código. El artículo 439 señala la obligación líquida y ilíquida y nos dice que si el título aparece una obligación en parte líquida e ilíquida en otra, podrá procederse ejecutivamente por la primera, reservándose al acreedor su derecho para reclamar el resto por vía ordinaria. Lo que corresponde al artículo 440 señala los derechos de las partes respecto de la evaluación y nos dice que la evaluación que en conformidad al artículo 438 se haga para determinar el monto de la ejecución se entenderá sin perjuicio del derecho de las partes para pedir que se aumente o disminuya. El artículo 441 señala lo que corresponde al despacho y denegación del mandamiento de ejecución y embargo. El tribunal el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya éste apersonado en el juicio.
Las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán en manera alguna el procedimiento ejecutivo y solo podrán ser estimadas por el tribunal como datos ilustrativos para apreciar la procedencia o improcedencia de la acción. Si denegado el mandamiento de ejecución se interpone apelación de este fallo y da lugar a ella, el tribunal elevará el proceso al superior, también sin notificación del demandado. Con respecto al 442, señala la prescripción de la acción ejecutiva y nos dice que el tribunal denegará la ejecución cuando la acción ejecutiva se encuentre prescrita, salvo que se compruebe su subsistencia por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434. El artículo 443 señala las menciones del mandamiento de ejecución y embargo y nos dice que el mandamiento de ejecución contendrá, número 1, la orden de requerir de pago al deudor. Este requerimiento debe hacérsele personalmente, pero si no es sabido, se procederá en conformidad al artículo 44, expresándose en la copia a que dicho artículo se refiere, a más del mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se hará inmediatamente y sin más trámite el embargo. Cuando el deudor haya sido notificado personalmente con arreglo al artículo 44 para otra gestión anterior al requerimiento, se procederá a este y a los demás trámites del juicio en conformidad a lo establecido en los artículos 48 y 53. La designación del domicilio exigida por el artículo 49 deberá hacerse en tal caso por el deudor dentro de los 2 días subsiguientes a la notificación o en su primera gestión si alguna hace antes de vencido este plazo. Número 2. La de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas si no paga en el acto. Número 3. La designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que bajo su responsabilidad designa el acreedor o en persona de reconocida honorabilidad y solvencia, si el acreedor no la ha indicado. El acreedor podrá designar como depositario al mismo deudor o pedir que no se designe depositario. No podrá recaer esta designación en empleados o dependientes a cualquier título del tribunal, ni en persona que desempeñe el cargo depositario en 3 o más juicios seguidos ante el mismo juzgado. Si la ejecución recae sobre cuerpo cierto o si el acreedor en la demanda ha señalado que para que se haga el embargo bienes que la ley permita embargar, el mandamiento contendrá también la designación de ellos. Siempre que en concepto del tribunal haya fundado temor de que el mandamiento sea desobedecido, podrá solicitar a petición de parte el auxilio de la fuerza pública para proceder a su ejecución. El artículo 444 señala la ejecución sobre una empresa y nos dice que si la ejecución recae sobre una empresa o establecimiento mercantil o industrial o sobre cosa o conjunto de cosas que sean complemento indispensable para su explotación, podrá el juez, atendida las circunstancias y la cuantía del crédito, ordenar que el embargo se haga efectivo o en los bienes designados por el acreedor o en otros bienes del deudor o en la totalidad de la industria misma o en las utilidades que produzca o en la parte de cualquiera de ellas. Embargada la industria o las utilidades, el depositario que se nombre tendrá las facultades y deberes del interventor judicial y para ejercer las que corresponda al cargo depositario, procederá en todo caso con autorización del juez de causa. Si la ejecución recae sobre un simple menaje de la casa habitación del deudor, el embargo se entenderá hecho permaneciendo las especies en poder del mismo deudor, con el carácter de depositario, previa facción de inventario en que se expresen en forma individual y detallada el estado y tasación aproximada de las referidas especies que practicará el ministro de fe ejecutor. La diligencia que deberá extenderse será firmada por el ministro de fe que la practique, por el acreedor si concurre y por el deudor, quien en caso de subtracción incurrirá en la sanción prevista en el número 1 del artículo 471 del Código Penal. El artículo 445 señala los bienes inembargables y nos dice que no son embargables, número 1, los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que paga el Estado y las municipalidades. Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta el 50% de las prestaciones que recibe el alimentante en conformidad al inciso anterior. Número 2. Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo. Número 3. Las pensiones alimenticias forzosas. Número 4. Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge, de su conviviente civil y de los hijos que viven con él y a expensas. Número 5. Los fondos que gocen de este beneficio en conformidad a la ley orgánica del Banco de Estado de Chile y las condiciones que ella determine. Número 6. Las pólizas de seguro sobre las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que en cumplimiento de lo convenido en ellas pague el asegurador, pero en este último caso será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza.
Número 7. Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la construcción de dichas obras. Número 8. El bien raíz que el deudor ocupa con su familia siempre que no tenga un avalúo fiscal superior al 50 unidades tributarias mensuales o que se trate de una vivienda de emergencia y sus ampliaciones a que refiere el artículo 5 del Decreto Ley 2552 de 1979. Los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, de su cónyuge o conviviente civil y los hijos que viven a sus expensas. La inembargabilidad establecida en el inciso presente se regirá para los bienes raíces. La inembargabilidad establecida en el inciso presente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que sea parte el fisco, las cajas de previsión y los demás organismos regidos por la ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Número 9. Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor. Número 10. Las máquinas e instrumentos de que sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte hasta dicho valor y sujetos a la misma elección. Número 11. Los uniformes y equipos militares según su arma y grado. Número 12. Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio y de los artistas, artesanos y obreros de fábrica y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola hasta la suma de 50 unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor. Número 13. Los utensilios caseros y de cocina y los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Número 14. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. Número 15. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación. Número 16. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran. Número 17. Los bienes destinados a un servicio que no puedan paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable, desagüe de las ciudades, etc., pero podrán embargarse la renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior. Y número 18, los demás bienes que la ley especialmente prohíban embargar. Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito o oneroso, de las rentas expresadas en el número 1 de este artículo o de alguna parte de ellas. Con respecto al 446, señala las costas del juicio y nos dice que, aunque pague el deudor antes del requerimiento, serán de su cargo las costas causadas en el juicio. Por su parte, el artículo 447 señala la designación de bienes para el embargo y dice que puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que haya de embargarse, con tal que no excedan de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro de fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte interesada. El artículo 448 señala el embargo a falta de designación de bienes y nos señala que, no designándose el acreedor bienes para el embargo, se verificará en los que el deudor presente, si en concepto el ministro de fe encargado de la diligencia son suficientes o si, no siéndolo tampoco, hay otros conocidos. El artículo 449 señala la prelación para el embargo y nos dice que, si no se designan bienes, el acreedor ni el deudor, el ministro de fe guardará en el embargo el orden siguiente. Número 1, el dinero. Número 2, otros bienes muebles. Número 3, bienes raíces. Número 4, salarios y pensiones. El artículo 450 señala la diligencia del embargo y nos dice que el embargo se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque éste deje la especie en poder del mismo deudor. A falta de depositario designado por el juez, hará las veces de tal el propio deudor hasta tanto se designe un depositario distinto. El ministro de fe que practique el embargo deberá levantar un acta de la diligencia, la que señalará el lugar y hora en que éste se trabó, contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados e indicará si fue necesario o no el auxilio de la fuerza pública para efectuarlo y, de haberlo sido, la identificación de él o de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Asimismo, dejará constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado. Tratándose del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y estado de conservación y todo otro antecedente y especificación necesarios para su debida singularización
singularización tales como marca, número de fábrica y de serie, colores, dimensiones aproximadas, según ello sea posible. En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación y los datos de la respectiva inscripción de dominio. El acta deberá ser suscrita por el ministro fe que practicó la diligencia y por el depositario, acreedor o deudor que concurra al acto y que desee firmar. Sin que ello afecte la validez del embargo, el ministro fe deberá enviar carta certificada al ejecutado comunicándole el hecho del embargo dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la diligencia o del día que se reabra la oficina del correo, si ésta se hubiera efectuado en domingo festivo. El ministro de fe deberá dejar constancia en el proceso del cumplimiento de esta obligación en los términos del artículo 46. Toda infracción a las normas de este artículo hará responsable al ministro de fe de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle algunas de las medidas que señalan los números 2, 3, 4 del artículo 532 del COD. Con respecto al artículo 451, señala lo que es el depositario provisional y nos dice que los bienes embargados se pondrán a disposición del depositario provisional y éste a su vez los entregará al depositario definitivo, que nombrarán las partes en audiencia verbal o en tribunal en caso de desacuerdo. Si los bienes embargados se encuentran en territorios jurisdiccionales distintos o consisten en especies de distinta naturaleza, podrán nombrarse más de un depositario. Cualquiera de las partes que ofrezca probar que el depositario no tiene responsabilidad bastante será oída. Si el embargo recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas o efectos públicos, el depósito deberá hacerse en un banco o caja nacional de ahorros a la orden del juez de la causa y el certificado del depósito se agregará a los autos. Con respecto al 452, señala la inasistencia negativa del deudor a hacer la entrega del depositario. Si el deudor no concurre a la diligencia del embargo o si se niega a hacer la entrega al depositario, procederá a efectuarla el ministro de fe. El artículo 453 señala los efectos del embargo sobre bienes raíces respecto de terceros. Si el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros, sino desde la fecha en que se inscriban al respectivo registro conservatorio en donde estén situados los inmuebles. El ministro de fe que practique el embargo requerirá inmediatamente su inscripción y firmará con el conservador respectivo y retirará la diligencia en el plazo de 24 horas. Con respecto al 454, señala el embargo sobre una cosa que se halla en poder de un tercero. Nos dice que cuando la cosa embargada se halla en poder de un tercero, que se oponga a la entrega alegando el derecho que gozará de gozarla a otro título que el de dueño, no se hará alteración en este goce hasta el momento de la enajenación, ejerciendo mientras tanto el depositario sobre la cosa los mismos derechos que ejercía el deudor, lo cual se entiende sin perjuicio del derecho que corresponda al tenedor de la cosa embargada para seguir gozándola aún después de su enajenación. El artículo 445 señala el acta de la diligencia del embargo y nos dice que, verificado el embargo, el ministro de fe ejecutor entregará inmediatamente la diligencia en la secretaría y el secretario pondrá testimonio del día en que se recibe. En el caso del artículo 453, esta entrega se verificará inmediatamente después de practicar la inscripción de que dicho artículo trata. El retiro de las especies no podrá decretarse sino hasta transcurridos que sean 10 días desde la fecha de la traba del embargo, a menos que el juez, por resolución fundada, ordene otra cosa. Con respecto al 456, señala la ampliación del embargo y nos dice que puede el acreedor pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas. El haber recaído el embargo sobre bienes difíciles de realizar será siempre justo motivo para la ampliación, lo será también la introducción de cualquiera tercería sobre los bienes embargados. Pedida la ampliación después de la sentencia definitiva, no será necesario el pronunciamiento de nueva sentencia para comprender en la realización los bienes agregados al embargo. Con respecto al 457, señala la sustitución del embargo y nos dice que puede el deudor en cualquier estado del juicio sustituir el embargo consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas, siempre que éste no recaiga en la especie o cuerpo cierto a que se refiere la ejecución. El artículo 458 señala lo que corresponde al cuerno de apremio y nos dice que se formará en ramo separado con las diligencias relativas al embargo, a su ampliación y al procedimiento de apremio que tiene por objeto realizar los bienes embargados y hacer el pago al acreedor. Se pondrá testimonio en ramo principal de la fecha en que se practique el embargo y la ampliación. Este cuaderno se tramitará independiente del cuaderno ejecutivo sin que la marcha del uno se retarde por los recursos que en el otro se deduzcan. El artículo 459 señala el plazo para que el deudor se oponga a la ejecución y nos dice que si el deudor es requerido de pago en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se interpuso la demanda,
tendrá el término de 8 días útiles para oponerse a la ejecución. El tribunal competente para presentar la oposición, el 460, nos dice que si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto del que conoce en el juicio o ante este último tribunal. En el primer caso, los plazos serán los mismos que establece el artículo anterior. En el segundo, el ejecutado deberá formular su oposición en el plazo fatal de 8 días, más el aumento del término del emplazamiento en conformidad a la tabla de que trata el artículo 5.9. El tribunal exhortado se limitará a remitir la solicitud de oposición al exhortante para que éste provea sobre ella lo que sea de derecho. El artículo 461 señala el aumento extraordinario de plazo para que el deudor se oponga a la ejecución y nos dice que si se verifica el requerimiento fuera del territorio de la República, el término para deducir oposición será el que corresponda según la tabla a que se refiere el artículo 5.9 con aumento extraordinario del plazo para contestar la demanda. El artículo 462 señala la oportunidad en la que comienza a correr el plazo para oponer excepciones y nos dice que el término para deducir la oposición comienza a correr desde el día del requerimiento de pago. Si el requerimiento se verifica dentro de la República, el ministro Fe hará saber al deudor en el mismo acto el término que la ley concede para deducir la oposición y dejará testimonio de este aviso en la diligencia. La omisión del ministro Fe le hará responsable de los perjuicios que puedan resultar, pero no invalidará el requerimiento. El artículo 463 señala los plazos fatales y nos dice que los términos que se expresan en los 4 artículos anteriores son fatales. El artículo 464 señala las excepciones en que puede fundar la oposición del ejecutado y nos dice que la oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes. Número 1, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Número 2, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece su nombre. Número 3, la litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le dé origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvención. Número 4, la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal del modo de formular la demanda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254. Número 5, el beneficio de exclusión o la caducidad de fianza. Número 6, la falsedad del título. Número 7, la falta de algunos requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea con relación al demandado. Número 8, el exceso del avalúo en los casos del inciso 2 e inciso 3 del artículo 438. Número 9, el pago de la deuda. Número 10, la remisión de la misma. Número 11, concesión de espera o prórroga del plazo. Número 12, la innovación. Número 13, la compensación. Número 14, la nulidad de la obligación. Número 15, la pérdida de la cosa debida en conformidad a lo dispuesto al título 19 del libro cuarto del Código Civil. Número 16, la transacción. Número 17, la prescripción de la deuda o solo la acción ejecutiva. Y número 18, la cosa juzgada. Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o parte de ella solamente. El artículo 465 señala los requisitos del escrito de oposición y nos dice que todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito, expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas. No obstante, para que deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. Deducida esta excepción, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva. El artículo 466 señala la tramitación del escrito de oposición y nos dice que el escrito del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante, dándosele copia de él para que dentro de 4 días exponga lo que juzgue oportuno. Vencido este plazo, haya o no hecho observaciones el demandante, se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas. Si las estima inadmisibles o si no considera necesario que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva, en caso contrario recibirá a prueba la causa. El artículo 467 señala el desistimiento y reserva de derechos del ejecutante y nos dice que el ejecutante podrá solo dentro del plazo de 4 días que concede el inciso primero del artículo anterior desistirse de la demanda ejecutiva con reserva de su derecho para entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos que han sido materia de aquella. Por el desistimiento perderá el derecho para deducir nueva acción ejecutiva y quedará ipso facto sin valor el embargo y demás resoluciones dictadas. Responderá el ejecutante de los perjuicios que haya causado con la demanda ejecutiva, salvo lo que resuelva en el juicio ordinario. Con respecto al 468 señala el término probatorio del juicio ejecutivo y nos dice que cuando haya de recibirse a prueba la causa, el término para rendirla será de 10 días. Podrá ampliarse este término hasta 10 días más a petición del acreedor. La prórroga deberá solicitarse antes de vencido el término legal y correrá sin interrupción después de este. Por acuerdo de ambas partes podrán concederse los términos extraordinarios que ellas designen.
El artículo 469 señala la forma de rendir prueba en el juicio ejecutivo. Nos dice que la prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario y el fallo que dé lugar a ella expresará los puntos sobre que deba recaer. Vencido el término probatorio, tendrán las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera. Vencido este plazo, háyase o no presentado escritos y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. Artículo 470 señala el plazo para dictar sentencia y nos dice que la sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro del término de 10 días contados desde que el pleito quede concluso. Con respecto a las costas, el 471 nos señala que si la sentencia definitiva se manda seguir adelante en la ejecución, se impondrán las costas al ejecutado. Y por el contrario, si se absuelve al ejecutado, se condenará en las costas al ejecutante. Si se admite solo en parte una o más excepciones, se distribuirán las costas proporcionalmente, pero podrán imponerse todas ellas al ejecutado cuando en concepto del tribunal haya motivo fundado. Con respecto al 472, la tramitación del juicio en caso de ausencia de oposición nos dice que si no se oponen excepciones se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a las disposiciones del procedimiento apremio. Con respecto al 473, nos señala la reserva de los derechos del ejecutado, nos dice que si deduciendo el ejecutado oposición legal expone en el mismo acto que no tiene medios de justificarla en el término de prueba y pide que se le reserve su derecho para el juicio ordinario y que no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas del juicio, el tribunal dictará sentencia de pago o de remate y accederá a la reserva y caución pedidas. Con respecto al 474, señalan la sanción para el deudor en caso de no presentar demanda y nos dice que si en el caso del artículo precedente no entabla el deudor su demanda ordinaria en el término de 15 días, contados desde que se le notifique la sentencia definitiva, se procederá a ejecutar dicha sentencia sin previa caución y quedará esta ipso facto cancelada si se ha otorgado. El 475 señala los efectos de la apelación y nos dice que si se interpone apelación de la sentencia de pago, no podrá procederse a la ejecución de esta sentencia pendiente del recurso, sino en caso que el ejecutante caucione las resultas del mismo. El artículo 476 está derogado. El 477 señala la renovación de la acción ejecutiva y nos dice que la acción ejecutiva rechazada por incompetencia del tribunal, incapacidad, ineptitud de nivel o falta de oportunidad de la ejecución podrá renovarse con arreglo a los preceptos de este título. El artículo 478 señala la cosa juzgada y nos dice que la sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto respecto del ejecutante como del ejecutado. Con todo, si antes de dictarse sentencia en el juicio ejecutivo el actor o el procesado piden que se les reserve para el ordinario sus acciones o excepciones, podrá el tribunal declararlo así existiendo motivos calificados. Siempre se concederá la reserva respecto de las acciones y excepciones que no se refieran a la existencia de la obligación misma que ha sido objeto de la ejecución. En los casos del inciso precedente, la demanda ordinaria deberá interponerse dentro del plazo que señala el artículo 474, bajo pena de no ser admitida después. Eso correspondería al procedimiento ejecutivo de las obligaciones de dar. En el siguiente video vamos a revisar la administración de los bienes embargados y del procedimiento de apremio.